¿Cómo me fui involucrando con estos temas de epidemiología? Porque desde hace ya varias décadas se ha cuestionado el cómo tomamos decisiones en el cuidado de la salud de las personas y de las poblaciones. Y una de las cosas que se cuestionaban, y de hecho es parte del lenguaje cotidiano, es que si tú vas a tres médicos distintos, vas a tener tres opiniones distintas. Y también existía este dicho de que un médico cura, dos médicos dudan, tres médicos matan. Por lo tanto, desde hace ya varias décadas empieza a haber todo un movimiento como para que se le dé mayor importancia a la información y a la evidencia proveniente de la investigación científica para apoyar la toma de decisiones. Y por lo tanto se empieza a exigir mayor rigurosidad con respecto al qué tipo de información utilizamos, no solamente los profesionales para tomar decisiones cuando atendemos a pacientes, sino también qué tipo de información utilizan los tomadores de decisión. Un ministro de salud, un gerente de un hospital, una persona que está haciendo promoción de salud en la comunidad para orientar las acciones que queremos tomar para mejorar la salud de las personas. Eso me llevó, por lo tanto, a meterme en este tema de la medicina basada en pruebas o medicina basada en evidencias, que básicamente es incorporar justamente toda esta información de la investigación en epidemiología para tomar mejores decisiones al cuidar de las personas. Y eso es aplicable no solamente para los médicos, sino para cualquier profesional de salud y en general cualquier ciudadano que esté interesado con tomar mejores decisiones para cuidar de la salud. Ustedes tienen por si acaso mi correo electrónico y tienen también ahí mi cuenta de Twitter. Si me quieren contactar, yo estaré encantado de poder eh, acompañarlos para aprender juntos esto que es la epidemiología. Quiero recomendarles también tres libros. Muchas veces este tipo de talleres sirven más bien para sensibilizar a las personas en torno a un tema y como una invitación para profundizar en leer o investigar más sobre el tema. El primer texto que ven a la izquierda lo pueden buscar en Google como Epidemiología Básica y se conoce más por una de sus autoras. El apellido de esta autora es Bonita. Entonces, si ustedes buscan en Google la Epidemiología Básica de Bonita, normalmente van a encontrar el texto completo gratis en PDF de este libro de Epidemiología Básica que es bastante bueno. Un texto también que es muy recomendable es este libro publicado por un epidemiólogo de la Universidad de Oxford, Ben Goldacre, que se titula Mala Ciencia. Ben hace toda una recopilación de cómo muchas veces se distorsiona la información estadística o la información proveniente de la investigación científica y eso puede conducir a una mala interpretación y una mala utilización de esta información cuando hablamos de la salud de la población. Y un complemento a ese texto, a Mala Ciencia, es Mala Farma, en donde Ben se dedica sobre todo a hacer un análisis profundo sobre el cómo muchas veces la estadística y la investigación científica puede ser utilizada para engañar a los médicos y a los pacientes respecto al uso de medicamentos. Por lo tanto, son tres lecturas que si en algún momento tienen tiempo de revisarlas, se las recomiendo porque les pueden ser de mucha utilidad. Hoy vamos a hablar acerca de qué es la epidemiología y nos vamos a concentrar en cuatro elementos a profundizar cuando uno tiene que hacer la cobertura, por ejemplo, de una noticia en salud que tenga que ver con epidemiología. Vamos a hablar acerca de cómo se determina la frecuencia de un evento. ¿Qué tan frecuente es que una persona o una población esté sana o enferma? Y cómo establecer comparaciones correctas y adecuadas entre estos estados de salud y enfermedad de las personas. Vamos a hablar un poco sobre la noción de riesgo, probabilidad y vamos a tratar de entender que no es lo mismo que haya asociación entre dos fenómenos, por ejemplo, que dos fenómenos se presenten simultáneamente, a que un fenómeno sea la causa
del otro fenómeno. Y yo creo que algo muy importante y que les puede servir mucho a ustedes es el tener algunas nociones de cuáles son fuentes confiables de información. Porque una de las tareas muy importantes en el periodismo de investigación, pero también en la reportería, es el contrastar las diferentes fuentes de información, porque una de las características de la información que nosotros queremos dar a nuestra audiencia es que esta información sea veraz. No nos interesa solamente la objetividad, nos interesa además que sea información confiable, veraz, y uno de los mecanismos que tenemos para evaluar la veracidad es el contrastar diferentes fuentes de información. Y también debemos entender que no todas las fuentes de información van a tener el mismo nivel de confianza y por lo tanto hay cierta jerarquía con respecto a las diferentes fuentes de información y también una jerarquía en torno a la confianza que podemos tener en la información que se presentan en diferentes tipos de estudios científicos. De eso vamos a tratar el día de hoy. Y el primer mensaje que yo les quiero transmitir es este. Las estadísticas no son la realidad. Ustedes pueden ver en pantalla una ilustración de una jeringuilla y una fotografía de una jeringuilla. Las dos nos dan una muy buena idea de cómo se ve una jeringuilla, qué partes puede tener una jeringuilla y nos pueden servir como para informarnos acerca de una jeringuilla. Pero todo el mundo tendrá claro de que con ninguna de esas imágenes yo realmente puedo inyectar una sustancia a una persona. Si bien son muy buenas representaciones de una jeringuilla, no son una jeringuilla. Exactamente lo mismo pasa con la estadística y los números que se reportan en muchos de los estudios científicos, por ejemplo, los estudios epidemiológicos. Y el primer mensaje que debemos tener clarísimo es que las estadísticas son básicamente una aproximación en números a lo que podría estar pasando en la realidad, pero que no son la realidad. Y dependiendo de cómo se hayan generado esas estadísticas, podemos tener una noción más o menos precisa de lo que podría estar pasando en la realidad. Cuando hablamos de epidemiología, nosotros estamos hablando de una disciplina que se encarga básicamente de estudiar cuatro cosas. En primer lugar, cómo se distribuyen los estados de salud o de enfermedad de las personas que son parte de una población. Por lo tanto, nos interesa quién está sano o enfermo, qué características tiene esa persona que está sana o enferma, en qué lugar habita o reside esa persona que está sana o enferma, durante cuánto tiempo ha estado sana o enferma. Siempre estos elementos de tiempo, lugar, personas son clásicos cuando hablamos de el estudio de la epidemiología en una población. Pero también nos interesan qué fenómenos se relacionan con la salud o la enfermedad. Hay ciertos fenómenos, como por ejemplo el clima, por ejemplo la alimentación, la conducta, que van a aumentar o reducir la probabilidad de que una persona enferme. Y por supuesto, aumentan o reducen la probabilidad de que esa persona se mantenga saludable. También nos interesan lo que denominamos determinantes del estado de salud o enfermedad. Ya lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Pero, por ejemplo, recordando lo que ha pasado en esta pandemia, muchos de los factores que han influido en que haya mayor contagio en algunos países o ciudades tienen que ver con estos determinantes. Por ejemplo, la pobreza, el hacinamiento, el tipo de trabajo que tienen las personas pueden aumentar o modificar el riesgo de contagiarse de COVID-19. Por lo tanto, la epidemiología quiere ir más allá de simplemente contar enfermos o contar muertes.
queremos también entender qué factores se asocian con los estados de salud o enfermedad de las personas, porque eso nos va a dar información que nos permite modificar estos factores, si es que es posible, para prevenir o controlar la aparición de enfermedad. El gráfico que ustedes están viendo a la derecha es un gráfico clásico. En 1856, John Snow, no es el de Game of Thrones, es un epidemiólogo, uno de los primeros epidemiólogos, desarrolló este mapa para poder entender qué determinaba la aparición de epidemias de cólera en Londres. Y en este mapa que hizo Snow, él logró detallar dónde se producían los casos, que es lo que estoy marcando en rojo, y él iba poniendo cada caso como una rayita. Y de esa manera él podía mapear dónde había mayor riesgo de enfermar. Y a partir de allí él pudo determinar que la mayoría de casos estaban relacionadas con algunas bombas de agua presentes en la ciudad de Londres, pertenecientes a una de las dos compañías que proveían agua a la ciudad de Londres. En el momento en el que se mejoró la calidad del agua, incluso se cerró una de estas bombas, empezaron a reducirse inmediatamente los casos de cólera en la ciudad de Londres. Este fue uno de los primeros estudios en donde la investigación metódica, sistemática, bien documentada y utilizando elementos como por ejemplo los mapas, permitieron el modificar una epidemia, en este caso la epidemia de cólera. Lamentablemente, cuando no transmitimos bien la información, y aquí hay que hacer un gran mea culpa por parte de quienes hacemos investigación o hacemos epidemiología, muchas veces nosotros somos los responsables de no transmitir adecuadamente la información sobre la epidemiología o la de estadística de los resultados de la investigación, y eso después puede generar una cadena de eventos que concluyen en que a la ciudadanía le llegue información distorsionada o que va a ser mal interpretada. En esa cadena están justamente quienes hacen también investigación y periodismo, y por eso es tan importante establecer este tipo de diálogos. De alguna manera hay ya caricaturas como estas que son clásicas. Si ustedes hojean diferentes medios de comunicación en redes sociales, impresos, en radio, televisión y otras, va a ser característico que por lo menos varias veces al día surjan noticias como esta de que de acuerdo a una investigación de un grupo en tal lugar, el café puede producir depresión en gemelos. Y si ustedes van girando al azar cada una de estas ruedas, pueden ir generando un sinnúmero de noticias que muchas veces tienen bastante impacto, pero que no necesariamente presentan información correcta, veraz o información que sea interpretada adecuadamente para tomar buenas decisiones en el cuidado de la salud. Por ejemplo, hace algunos años aparecían noticias como estas, ¿sí? Científicos británicos advierten el riesgo de cáncer por el consumo de cáncer. Entonces, esta fue una noticia muy sonada hace un par de años en donde algunos científicos habían encontrado que las personas que tienen un mayor consumo regular de carnes y sobre todo carnes procesadas aumentaban ligeramente su riesgo de padecer cáncer intestinal. Pero la forma de presentar la información genera alarma y probablemente una alarma innecesaria que puede hacernos tomar decisiones que no necesariamente son las mejores. Y esto lamentablemente lo vemos con mucha frecuencia. El día de hoy yo voy a utilizar esta noticia para que vayamos comentando el cómo deberían analizarse este tipo de información. Esto fue noticia hace pocos días. Pfizer, BioNTech y Fosun, que producen una de estas 11 vacunas que están ya en estudios de fase 3, anunciaban los resultados de un primer análisis preliminar en donde se reportaba que había un
90% de eficacia de la vacuna. Y el dato que más llama la atención de esta nota es el 90%. Vacuna de COVID, 90% eficaz. Estamos salvados, se acabó la pandemia. Aquí hay algunos detalles que yo les voy a señalar y que determinan justamente el por qué tenemos que aprender qué significan estos números. En primer lugar, estamos hablando de que nos están reportando una medida relativa, 90%. ¿Qué significa 90%? ¿Que el 90% de las personas que se vacunan no van a tener COVID? ¿Eso es lo que significa 90% de eficacia? Y cuando hablamos de un porcentaje, necesitamos una comparación. ¿90% de qué? 90% comparado con qué. ¿Mm? Si a mí me preguntan qué tan guapo soy, no sé, ¿comparado con quién? Por lo tanto, el primer elemento que uno siempre debe tomar en cuenta es cuando presentamos información en términos relativos, por ejemplo, un porcentaje, siempre debemos mencionar también cuál fue el comparador. Cuando hablamos de eficacia, me tienen que reportar cómo se midió la eficacia. ¿Qué entienden por eficacia? Porque para algunos, 90% de eficacia podría significar que el 90% de las personas que se vacunan no se van a infectar con el virus. También podría significar que el 90% de las personas que se vacunan no van a desarrollar la enfermedad aunque se hayan infectado con el virus. 90% podría significar que es la reducción del riesgo cuando yo comparo el riesgo de tener COVID en los que se vacunaron versus el riesgo de tener COVID en los que no se vacunaron. En fin, ya vamos a abordar más a profundidad esta nota periodística. Y hay que tener mucho cuidado con el uso de los términos, porque el titular me está hablando de eficacia y en cambio el texto de la noticia me está hablando de efectividad. Parecerían sinónimos, pero desde una perspectiva científica no lo son. Eficacia significa evaluar el desempeño de una intervención en condiciones ideales, por ejemplo, en un ensayo clínico o una investigación. Efectividad significa medir el desempeño de esa intervención en la vida real. Y por lo tanto, cuando me están hablando de los resultados de un ensayo clínico, lo correcto es hablar de eficacia. Y es incorrecto utilizar términos como efectividad porque esto está siendo evaluado en condiciones experimentales y no en las condiciones del día a día en donde realmente se va a aplicar la intervención. Pero esto es un ejemplo de el tipo de notas que uno muchas veces encuentra. Si yo les dijera que el riesgo de COVID en los no vacunados era 0.45% versus el riesgo de COVID en los vacunados que era de 0.05%, y yo por lo tanto dijera que la vacuna de Pfizer reduce en un 0.4% el riesgo de tener COVID, tal vez no hubiera sido noticia. Y toda la información que le estoy dando es correcta. Si yo les dijera que tengo que vacunar a casi 250 personas para evitar que una enferme, tal vez eso no hubiera sido noticia. Pero por supuesto, muchas veces utilizamos este tipo de medidas, que son medidas relativas y que muchas veces inflan la percepción de utilidad de una intervención para generar mayor impacto.
Sin embargo, ese 90% al ministro de Salud que tiene que comprar la vacuna no le dice nada. Pero si yo le digo que hay que vacunar a 250 personas con 2 dosis de la vacuna, en donde cada dosis cuesta $19.5, y con eso yo voy a evitar un caso de infección por cada 250 personas, el ministro automáticamente podrá hacer los cálculos de cuánto le va a costar comprar vacunas para todos los ecuatorianos. Por lo tanto, el cómo se presenta la información influye directamente en nuestra percepción de la importancia de esta información, pero también puede influir en cómo tomamos decisiones. Por lo tanto, y rápidamente, ¿qué hace la epidemiología? La epidemiología nos permite describir el estado de salud de las poblaciones. Y una forma de describir es clasificar a las poblaciones o a las personas dentro de una población en torno a una característica que nos interesa. Por ejemplo, si el tener buena o mala salud es la característica que nos interesa, yo podría contar el número de personas que tienen buena o mala salud y a partir de aquí establecer, por ejemplo, una medida relativa, un porcentaje. Esa sería una forma de presentar esta información. La epidemiología me permite también hacer un seguimiento a una característica que me interese. Por ejemplo, cómo va cambiando el estado de salud de las personas en una población a lo largo del tiempo. Ustedes en esta pandemia se han familiarizado, por ejemplo, con las curvas epidemiológicas en donde vamos contando el número de casos que se van presentando en una población a lo largo del tiempo. Y ya todos están familiarizados con la famosa curva que presenta el Ministerio de Salud, en donde uno puede ver claramente el pico de casos que tuvimos en Guayaquil a inicios de la pandemia y de ahí los casos que se fueron presentando en otras provincias, por ejemplo, en la provincia de Pichincha. Y al evaluar estos cambios, nosotros podemos evaluar una tendencia. El problema está aumentando, se mantiene estable, está disminuyendo, es oscilante, etcétera. Esa es una de las cosas en las cuales nos ayuda la epidemiología. La epidemiología también nos permite entender la historia natural de las enfermedades. Por ejemplo, yo podría hacer una representación gráfica de cómo se comportan enfermedades infecciosas como un resfriado común. Normalmente una persona puede estar saludable. Si entra en contacto con el virus, tendría la probabilidad de que se enferme de resfriado común. Como esta es una enfermedad autolimitada, algunas de estas personas también tendrán la probabilidad de recuperarse, pero algunas personas se van a complicar y van a morir. Y aquí yo tengo también una probabilidad de morir. Y habrán personas que estando sanas se mueren de cualquier otra cosa menos de un resfriado, pero también aquí hay otra probabilidad de cambiar de estado. Fíjense ustedes cómo, al representar gráficamente cómo una persona puede ir pasando de un estado de salud a otro, y al agregar elementos como la posibilidad o la probabilidad de que se dé este cambio, yo puedo después construir una especie de modelo. Un modelo que después me permite hacer predicciones. Ustedes ya se han familiarizado, por ejemplo, en esta pandemia con muchos modelos de contagio de COVID-19 que se han utilizado en todo el mundo para predecir o proyectar cuál va a ser el comportamiento de esta epidemia. Por lo tanto, la epidemiología nos permite también describir la historia natural, cómo va evolucionando y cómo se van haciendo estas transiciones entre diferentes estados de salud de una persona a lo largo del tiempo. Y si entendemos la historia natural de la enfermedad, nosotros también podemos empezar a entender qué factores modifican estos estados de salud. Pueden haber factores que dependen del individuo, por ejemplo, su genética, o pueden haber factores que dependen ya no del individuo, sino del entorno, por ejemplo, el medio ambiente, o que dependen del agente que está produciendo la enfermedad. Y eso nos permite identificar, por ejemplo, qué cosas podríamos modificar, por ejemplo, conductas
para tratar de evitar que una persona que está sana pueda enfermar. Lo hemos visto ya con esta epidemia de COVID-19 y, por ejemplo, al estudiar cómo se comporta la transmisión del virus que produce el COVID-19, ahora sabemos que el uso de medidas de barrera, como por ejemplo el uso de una mascarilla, a veces protección ocular, el lavado de manos, van a reducir esta posibilidad de hacer la transición de estar sano a contagiarme y por lo tanto enfermar. La epidemiología también nos permite evaluar intervenciones. Es decir, yo podría tomar a una población y hacer un experimento. A esta población asignarla al azar a una intervención y otra intervención con la cual voy a comparar. Es lo que estamos haciendo en este momento con los estudios de vacunas contra COVID-19. Tomamos a un grupo de 40 o 50 mil voluntarios que tienen ciertas características y estos voluntarios los vamos a asignar aleatoriamente, al azar, para tener dos grupos que van a ser comparables entre sí. Una de las grandes características de la asignación al azar es que cuando tú ya has aleatorizado a tu población en los grupos, si tú empiezas a ver las características que tienen los grupos, estos grupos van a tener más o menos la misma edad, la misma proporción de personas de diferente sexo, de diferente identificación étnica, diferentes enfermedades, y por lo tanto son grupos comparables. Al tener grupos comparables, si es que a uno de estos grupos yo le hago una intervención, por ejemplo, es mi grupo experimental que va a recibir la vacuna, y lo sigo a lo largo del tiempo hasta que se presente el desenlace, por ejemplo, enfermar de COVID-19, yo puedo comparar el comportamiento del grupo que recibió la intervención versus lo que pasó en el grupo que no la recibió, que va a ser mi grupo control. Y eso me va a permitir evaluar diferencias en estos resultados y si el estudio estuvo bien hecho, yo puedo atribuir esta diferencia a mi intervención y no a otro factor. Esto es muy importante porque si hago un estudio en el cual no hay comparador, yo no puedo saber si es que el fenómeno que estoy estudiando se presentó por mi intervención o por algún otro factor diferente. Y por eso siempre que se hacen estos estudios es bueno tener un comparador. Y hay diferentes tipos de estudios. Hay estudios en donde los investigadores no van a intervenir, sino que solamente van a observar. Por ejemplo, yo podría tener un grupo que fuma y por lo tanto está expuesto al humo del tabaco y un grupo que no fuma. Yo no voy a determinar cuánto fuman, qué marca de cigarrillo fuman, etcétera. Yo simplemente estoy observando un fenómeno que se está presentando en mi entorno y lo voy a seguir a lo largo del tiempo. Y después de cierto tiempo, yo voy a ver cuántas de estas personas que estuvieron expuestas a fumar desarrollaron cáncer de pulmón y cuántas de las que no fumaban también desarrollaron cáncer de pulmón. Y eso es lo que me va a permitir establecer si estas diferencias son o no son importantes y por lo tanto si es que estas diferencias las podría atribuir a este factor que yo estaba investigando. Eso es lo que se hace normalmente en estos de estudios, como por ejemplo los de estudios de seguimiento o de cohorte, o estudios en donde yo tomo personas enfermas y no enfermas y les pregunto si estuvieron expuestas o no expuestas. O yo puedo comparar también comunidades entre sí. Cuando yo, en cambio, tengo el control de la intervención, por ejemplo, en el caso de vacunas, yo tengo el control de a quién le doy la vacuna y a quién no, ahí estoy haciendo, en cambio, un experimento. Por lo tanto, en epidemiología hay dos grandes grupos de estudios que utilizamos para generar información. Los de estudios basados en observar, pero no intervenir, y los estudios en donde yo intervengo a propósito
para evaluar los efectos que tiene mi intervención. Y estos los llamamos experimentos, y los experimentos más utilizados ahora son los llamados estudios clínicos o ensayos clínicos, de los cuales se habla cada vez más. Bueno, lo primero que yo quiero discutir con ustedes ya en la parte práctica es cómo se mide la frecuencia de una enfermedad, porque de aquí van a salir algunas nociones muy importantes sobre cómo presentar esta información cuando estoy redactando, por ejemplo, una nota de periodismo de investigación o de reportería. Ustedes habrán escuchado términos como, por ejemplo, prevalencia, o habrán escuchado términos como incidencia. Ustedes habrán escuchado número de casos, número de muertes, tasas de mortalidad. ¿Qué significan cada una de estas medidas? Para entender qué significan, hay que entender primero cómo medimos eventos que son eventos cualitativos. Por ejemplo, el estar sano o enfermo son eventos cualitativos, porque estamos interesados en determinar qué tan frecuente es una característica que tiene una persona o una población. Por lo tanto, temas como frecuencia de una enfermedad, mortalidad, incidencia, prevalencia, son términos que utilizamos con mucha frecuencia en epidemiología. Y ahí lo primero que debemos tener claro es que cuando se hace investigación en epidemiología, a nosotros nos gusta clasificar con qué tipo de información voy a trabajar. Voy a trabajar con una cualidad o una característica que yo puedo observar y, por ejemplo, contar, o voy a trabajar con una característica que yo necesito medir. Por ejemplo, el peso, la presión, niveles de alguna sustancia en el cuerpo. Esta distinción es muy importante porque dependiendo de con qué dato trabajo, yo debo utilizar cierto tipo de medidas para hacer el reporte de la información. Por lo tanto, en investigación en epidemiología, nos interesa saber si es que yo estoy trabajando con una variable que es cualitativa o es algo que yo puedo medir. Ejemplos de una variable que sería cualitativa serían, por ejemplo, el sexo. Una de las cosas, por ejemplo, que nos interesa al hablar de salud o enfermedad es las características de la persona que está sana o enferma. Y una de esas características puede ser su sexo biológico. ¿Es hombre o es mujer? O nos puede interesar algún dato como el grupo sanguíneo. Ya han escuchado reportes, por ejemplo, de que las personas que tenemos grupo sanguíneo A tenemos más riesgo de tener COVID grave que las personas que tienen otro tipo de grupos sanguíneos. Por lo tanto, características como el estar sano o enfermo, el tipo de enfermedad que tienes, datos como el sexo o el grupo sanguíneo o tu autoidentificación étnica o la provincia en donde resides son las clásicas variables cualitativas o categóricas. Es decir, una persona puede entrar dentro de alguna de esas categorías, pero no puede estar simultáneamente en más de una de esas categorías. Si yo soy biológicamente un hombre, no puedo simultáneamente ser biológicamente mujer. Si yo estoy soltero dentro de mi estado civil, no puedo simultáneamente estar
divorciado. O estoy en una categoría o estoy en otra. Por eso son categorías que son mutuamente excluyentes. A veces estas categorías reflejan orden. Por ejemplo, el grado de severidad o la gravedad de una enfermedad. Ahora con el COVID hemos aprendido categorías como asintomático, que es una persona infectada pero que no desarrolla ninguna molestia o síntoma por la infección. Hablamos de infección leve, por ejemplo, el que se infectó con el virus pero que tiene, por ejemplo, un poco de fiebre, dolor de cabeza, pérdida de olfato. O hablamos de una infección grave, por ejemplo, una neumonía por COVID que a veces requiere una hospitalización o terapia intensiva. Entonces, estamos hablando de la misma enfermedad, pero que tiene diferentes categorías o grados, de menos severo a más severo. El hecho de que haya jerarquía u orden quiere decir que ahora estoy tratando con una variable que es ordinal. El orden de nacimiento, la gravedad de una enfermedad, el grado de preferencia por algún producto son típicos ejemplos de medidas ordinales. Y también vamos a lidiar con medidas numéricas. A mí me gusta hablar en realidad de medidas continuas o escalares porque normalmente son cosas que puedo medir. Y tengo que medir en unidades específicas. Por ejemplo, el peso, que lo voy a medir en kilogramos o en gramos, la estatura, que yo voy a medir en centímetros o en metros o en pulgadas y pies, la presión arterial, que puedo medir en milímetros de mercurio, la cantidad de glucosa que tiene en sangre una persona, que la puedo medir en miligramos por decilitro o gramos por litro. Todas esas son variables escalares que yo puedo medir en una escala de unidades determinada. ¿Por qué esta introducción? Porque dependiendo del tipo de variable con la cual estoy trabajando, yo puedo utilizar ciertas formas de analizar o de reportar esa información. Las variables cualitativas, yo las describo utilizando frecuencias. Y hay dos tipos de frecuencias: frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Ya lo vamos a ver. La diferencia básicamente es que frecuencia absoluta, por ejemplo, la cantidad de casos de una enfermedad, es básicamente contar. Cuando un epidemiólogo te dice la frecuencia de la enfermedad son 10 casos, significa que está calculando una frecuencia absoluta. Está contando, dicho en términos sencillos. Pero cuando yo simplemente hago un conteo de casos, a veces eso no me permite establecer comparaciones justas. Es lo mismo que hayan 5 casos de COVID en Galápagos a que hayan 5 casos de COVID en Quito. En términos absolutos es lo mismo, pero ¿es una comparación justa? Si yo quiero evaluar, por ejemplo, el grado de afectación que está produciendo la epidemia en estas dos regiones, en Galápagos o en Pichincha, el simplemente contar los casos tal vez no es suficiente. Y yo necesito establecer algún otro cálculo para poder comparar y sobre todo que la comparación sea justa y que no genere distorsiones. Si en un lugar, por ejemplo, Galápagos, yo tengo 5 casos, pero la población de Galápagos son 100 personas, no es lo mismo que tener 5 casos en Pichincha, en donde la población, me voy a inventar, son 3 millones. ¿Qué región está siendo más golpeada? Galápagos. ¿Por qué lo sé? Porque establecí una frecuencia relativa. Por ejemplo, yo podría calcular un porcentaje. 5% en el caso de Galápagos, o podría calcular el porcentaje equivalente de 5 casos en 3 millones para Pichincha. Y eso me da más información que simplemente decir hay
5 casos en Galápagos y hay 5 casos en Pichincha. ¿Han visto este dato en algún reporte? No sé si... Denme un segundo. Por ejemplo, a lo largo de esta pandemia hemos visto cómo se utiliza a veces la información distorsionada para darle algún giro positivo o negativo a los datos. Cuando alguien de alguna entidad pública dice que Ecuador ha sido exitoso en el manejo de la epidemia y te presentan solamente el total de casos de COVID y comparan el total de casos de COVID con el total de casos de otros países, me están presentando frecuencias absolutas, están haciendo un conteo. Pero eso no me permite una comparación justa, porque no es lo mismo tener 170,000 casos en Ecuador que tener 170,000 casos en Estados Unidos, que tiene una población mucho mayor que la de Ecuador. Por eso, cuando yo estoy haciendo estudios de la evolución de un problema en una población que no cambia, está bien utilizar frecuencias absolutas. El simplemente contar casos en Quito cada semana para saber cómo va la evolución de la epidemia en Quito está bien y me sirve porque yo tengo una población que no está cambiando. Pero cuando la población cambia a lo largo del tiempo o cuando yo quiero comparar dos poblaciones que pueden ser diferentes, ya no me sirven los conteos y necesito utilizar medidas relativas. Por ejemplo, porcentajes o proporciones o razones. ¿Cuáles son las frecuencias relativas que utilizamos comúnmente en epidemiología? Las primeras son las razones, en donde básicamente yo voy a dividir un evento que me interesa dividido para otra característica que me interesa. Por ejemplo, razón de mortalidad materna. En la razón de mortalidad materna uno divide el número de muertes en mujeres embarazadas o durante el parto, dividido para el número de nacidos vivos que hubo en algún momento. Es diferente el concepto de proporción. Una proporción, por ejemplo, un porcentaje, implica dividir el número de eventos que yo observé para el total de eventos. Y eso significa que esa cifra del número de eventos está incluida también en el denominador. Y si a esto yo le agrego una variable que es la variable tiempo, puedo hablar de tasas. Aquí se va a entender mejor. Una de las formas de describir la frecuencia de presentación de una característica que nos interesa, o la frecuencia de una enfermedad, es contar. Si yo tengo una población de 100 personas, como en este gráfico, y de esas 100 personas han habido 24 casos de la enfermedad, y si además yo puedo caracterizar que 12 de esos casos que están en amarillo fueron casos leves y 12 fueron casos graves, esta información ya es suficiente como para comunicar el problema a mi audiencia. Siempre y cuando yo no quiera establecer comparaciones y siempre y cuando esta población sea una población estática, que no cambie.
Lo que les decía, si yo quisiera monitorear las ausencias por migraña en los estudiantes que acuden a mi clase, yo podría simplemente hacer un conteo. Y esto en una población que no cambia y cuando yo no quiero hacer comparaciones, es suficiente. Pero si yo tengo dos grupos distintos, porque doy clases en un colegio y doy clases en otro colegio, y yo quiero comparar qué tan frecuente es la migraña en un grupo de estudiantes de un colegio y la migraña en el otro grupo de estudiantes del otro colegio, los conteos ya no me sirven. Porque puede ser que la población de estudiantes de un colegio y del otro cambie, y si cambia también el número de casos, ya se me hace más difícil establecer una comparación justa. Por lo tanto, el mensaje clave aquí es, cuando ustedes tengan que reportar comparaciones de poblaciones, prefieran siempre el uso de medidas relativas y traten de reportar utilizando porcentajes, razones o tasas. Ejemplo de una razón. Aquí yo estoy calculando ya una frecuencia relativa. Yo voy a comparar una parte de la población respecto de otra parte de la población. Eso es una razón. Yo voy a relacionar el número de casos leves en relación con el número de casos graves. Y normalmente estas frecuencias relativas van a utilizar divisiones. Siempre que escuchen la palabra relativo, se refiere habitualmente a una división. Y es una división que te permite hacer una comparación entre poblaciones. La razón de casos leves y graves en este ejemplo que les estoy mostrando es 1 a 1. Por cada caso leve hay un caso grave. ¿Dónde hemos escuchado esto? A lo largo de la pandemia, cuando describimos, por ejemplo, la distribución de gravedad de los pacientes de COVID. Muchos asintomáticos, 20% con síntomas, de ese 20%, 15% van a tener una enfermedad leve, el 5% una grave, y de esos cuántos van a morir, etcétera, etcétera. Ahí estoy estableciendo frecuencias relativas. Yo podría calcular también un porcentaje. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de casos de esta enfermedad en esta población? Tengo 24 casos dividido para 100, por lo tanto calculo una proporción y el porcentaje de la enfermedad fue 12%. Yo podría hacer el mismo cálculo en otra población donde cuento el número de casos, lo divido para la población que estudié y ahora tengo la proporción de casos en esa población. Y ahora sí puedo hacer una comparación que va a ser más justa. Por lo tanto, cuando reportamos la frecuencia de una enfermedad, me interesa saber si me estás dando números absolutos, es decir, conteos, o me estás dando números relativos, por ejemplo, proporciones o porcentajes o razones o tasas. Estos últimos son más adecuados cuando yo quiero establecer tendencias en poblaciones que cambian en el tiempo o cuando quiero comparar poblaciones diferentes. Por ejemplo, la población de un país con la población de otro país. ¿Cuántos de ustedes, bueno, muchos de ustedes probablemente, han acudido a fuentes de información como la página web que tiene la Universidad de Oxford de Our World in Data? Les voy a mostrar porque quiero ponerles ejemplos de frecuencias absolutas versus frecuencias relativas y cuál sería la forma adecuada de reportarlas.
En el caso de las frecuencias absolutas, insisto, solamente me interesan los conteos. Por ejemplo, esta es la página de ourworldindata.org y aquí tienen información sobre la pandemia por coronavirus. Supongamos que yo quiero explorar las muertes. Si yo voy a los gráficos de muertes, démosle un momento para que se cargue el gráfico. Aquí ustedes, veamos si aparece Ecuador. Voy a marcar Ecuador y voy a marcar Colombia y voy a marcar Estados Unidos. Ok. Si yo les presento este gráfico en donde ustedes ven el total de casos de COVID en el mundo a lo largo del tiempo, que es la línea superior, ¿sí? Ustedes ven cómo va cambiando el número de casos. Esto me informa la frecuencia absoluta de casos que hubo en todo el mundo, en Estados Unidos, en Colombia y en Ecuador. Pero esto no significa que el impacto que ha tenido la enfermedad en estos países ha sido mucho menor en Ecuador que en Estados Unidos o que en Colombia. Porque no puedo hacer comparaciones entre países diferentes solamente a partir de datos absolutos. Para que la comparación sea justa, yo tengo que relativizar estos datos. Y una forma de relativizar estos datos es establecer tasas. Por lo tanto, el ideal sería que yo divida, denme un segundo, el ideal sería que yo divida esto para la población. Siempre es importante presentar este tipo de información en relación al tamaño de la población. Y fíjense ustedes que cuando uno ya, veámoslo aquí, fíjense ustedes que cuando uno divide ahora el número de casos que se presentan de la enfermedad para el tamaño de la población que tiene cada país, tengo ahora sí mayor información de cuál es el riesgo al cual está sometida la población de los diferentes países. Fíjense ustedes, en este caso, que España, ¿sí?, está teniendo un mayor impacto de la epidemia que Italia. Y esta es una comparación justa, porque aquí yo estoy comparando, por ejemplo, número de muertes por cada millón de habitantes. Hace algunas semanas se había presentado por parte de algunas autoridades de salud la noticia de que Ecuador estaba bastante bien en el manejo de la epidemia y de que era un ejemplo para la región, pero nos presentaban números absolutos en lugar de presentarnos números relativos. Y por lo tanto ahí están, no están engañándote en el sentido de que te están presentando información falsa, pero te están presentando información que no te permite hacer comparaciones justas. Siempre que alguien quiera comparar una población con otra, debes exigirle que te presente números o frecuencias relativas. Por ejemplo, proporción de casos o tasas de casos, tasas de mortalidad, no solamente el número absoluto de casos o de eventos. ¿Ok? Y esto es un concepto muy importante. Otro concepto importante y algo que hay que tener muy en cuenta es
que la mayoría de datos sobre la frecuencia de una enfermedad van a utilizar medidas diferentes. Hay medidas diferentes de frecuencia de las enfermedades. Y yo solamente me voy a detener 5 minutos en contarles sobre estas medidas. La mayoría de medidas de qué tan frecuente es un problema de salud en una población se van a expresar como proporciones. ¿Qué es una proporción? Una proporción no es sino dividir el número de eventos que te interesan para el total de eventos que observaste. En este caso, una proporción sería dividir el número de personas enfermas que hay en la población para el total de personas que hay en esa población que estás estudiando. Y quiero llamarles la atención de que en una proporción, los casos que estás poniendo en el numerador también están incluidos en el denominador. Si yo entro a una habitación y hay 10 hombres y 90 mujeres, y yo quiero calcular la proporción de hombres que hay en esa habitación, yo tendría que dividir 10 para 100. En esos 100 estoy incluyendo a los 10 hombres que ya estaban en el numerador más las 90 mujeres. Eso es una proporción. La típica proporción, un porcentaje de casos. Aquí, por ejemplo, tengo 3 casos en una población de 12 habitantes. Eso quiere decir que tengo una proporción de 0.25. Cuando la transformo a porcentaje, significa que el 25% de la población está enferma. Lo otro que me interesa al describir la frecuencia de una enfermedad es si es que estos casos que se están presentando son casos nuevos o no. Y por eso ustedes van a escuchar términos como prevalencia o incidencia. ¿Cuál es la diferencia entre prevalencia e incidencia? La prevalencia implica dividir el total de casos que yo tengo de una enfermedad para la población. Y no me interesa si son casos nuevos o son casos que ya existían. La incidencia, en cambio, es la medida que me sirve para saber el número de casos nuevos de una enfermedad que se presentan en una población en riesgo en un periodo de tiempo. Dicho de otra manera, la prevalencia es como sacar una foto a la población y contar cuántos casos tengo en esa población. La incidencia, en cambio, es como grabar un video y seguir a lo largo del tiempo esa población en mi video y ver en el tiempo que duró el video cuántos casos nuevos de la enfermedad aparecieron en ese lapso de tiempo. Por lo tanto, son dos conceptos diferentes. La prevalencia se utiliza con mucha frecuencia cuando hablamos de enfermedades crónicas, de enfermedades que persisten por muchos años o muchos meses. Por ejemplo, diabetes, presión alta, cáncer y otras. La incidencia es mucho más útil, en cambio, en enfermedades agudas, por ejemplo, enfermedades infecciosas. También se puede usar para enfermedades crónicas, pero normalmente lo utilizamos más para enfermedades agudas, por ejemplo, resfriados, gripes, casos de COVID, accidentes de tránsito, apendicitis, etc. Porque a mí me interesa saber cuántos nuevos casos de gripe se presentan en un periodo de tiempo. En cambio, en problemas como la diabetes, tal vez me interesa saber el total de casos que tengo de diabetes en mi población, sin importar si esos casos de diabetes aparecieron este año o hace 5 años. Por lo tanto, ¿cómo se haría un estudio de prevalencia y cómo sería un estudio de incidencia? Imaginemos que tenemos 3 años de seguimiento y cada línea representa a una persona.
Cuando tenemos una estrellita, significa que la persona está enferma. Y cuando la línea termina, significa que la persona murió. Si yo quisiera saber la prevalencia de esta enfermedad a inicios del año 2010, lo que tengo que hacer es contar el número de casos. Aquí yo tengo 4 casos de la enfermedad en una población de 100 personas. Por lo tanto, la prevalencia de esta enfermedad a inicios del año 2010 era de 4 casos en 100 habitantes. Por lo tanto, 4%. Si yo sigo a esta población, la población es dinámica. Hay gente que nace, hay gente que muere, hay gente que llega al país, hay gente que sale del país. Y por lo tanto, yo debo tomar en cuenta esa dinámica de cambios en la población. Para el año 2011, por ejemplo, a inicios del año 2011, hay 1, 2, 3, 4 personas que se murieron por la enfermedad. Por lo tanto, en el año 2011 ya no tengo 100 habitantes, tengo 96 habitantes porque se murieron 4. Y ahora voy a tomarle una foto a esos 96 habitantes y contar cuántos tienen la enfermedad. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Cambió la prevalencia. Y podría seguir haciendo ese ejercicio en diferentes momentos en el tiempo. En cambio, si yo quiero saber el número de casos nuevos que aparecen de una enfermedad, yo tengo que hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo voy a utilizar como marco de tiempo todo el año 2010 y por lo tanto voy a utilizar este periodo de tiempo, un año. En ese periodo de tiempo, yo quiero saber cuántas nuevas personas desarrollan la enfermedad, cuántos nuevos casos de la enfermedad tengo. Acuérdense que a inicios de año yo ya tenía 4 personas enfermas. Esas personas que ya están enfermas no son población de riesgo. Por lo tanto, no las voy a contar en el denominador. Las tengo que quitar. Por lo tanto, tengo 96 personas en riesgo al haber quitado estas 4 que ya estaban enfermas. Estas 96 personas que todavía no tienen la enfermedad, las voy a seguir por un año y voy a contar cuántos casos nuevos tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 casos. 5 casos nuevos de la enfermedad. Por lo tanto, esa fue mi incidencia. 5 casos nuevos en 96 personas que seguí durante un año. Y por lo tanto, aquí, en lugar de reportar una proporción o un porcentaje, yo voy a reportar una tasa de incidencia. 5 dividido para 96. Mi tasa de incidencia es de 5.2% al año. Por lo tanto, ¿cuáles son las diferencias entre incidencia y prevalencia? Recuerden, la incidencia va a tomar en cuenta los nuevos casos que se producen en un periodo de tiempo en un grupo de personas que no tenían la enfermedad al inicio de ese periodo de tiempo. La prevalencia, en cambio, es cuántos casos tengo en el total de la población. Por lo tanto, la prevalencia es como sacar una foto, un periodo puntual. La incidencia, en cambio, es como grabar un video. Y por lo tanto, la información para determinar prevalencia es hacer un estudio transversal. Por ejemplo, yo podría hacer un censo o una encuesta. En cambio, para determinar la incidencia, yo tengo que seguir en el tiempo a la población y por lo tanto uso otro tipo de estudios o estudios de cohorte. Aquí tienen un ejemplo. Aquí yo estoy viendo la incidencia de casos de gripe en Quito. Tengo un periodo de tiempo entre el 2006 al 2010 y a lo largo de este periodo de tiempo yo fui viendo
cuántos casos se van presentando de la enfermedad en el tiempo. Y esto es lo que después nos permite, por ejemplo, ir construyendo curvas epidemiológicas y saber si hay un comportamiento estacional o si no hay un comportamiento estacional. ¿El clima influye o no influye? Eventos como el inicio de clases o las vacaciones influyen o no influyen en la presencia de la enfermedad. Si yo he monitorizado por algún tiempo la enfermedad, yo puedo construir una curva de comportamiento de la enfermedad y cuando en algún año supero este comportamiento, yo podría decir, hey, estoy en un brote o estoy en una epidemia. Por eso es tan importante el hacer estudios de monitorear cuál es la situación de las enfermedades. Por lo tanto, aquí hay varios elementos a tomar en cuenta para reportar adecuadamente estos datos. Lo primero es recordar que las poblaciones son dinámicas y cambiantes. Y por eso siempre es mejor usar medidas relativas cuando quiero establecer comparaciones entre poblaciones o quiero seguir a una misma población a lo largo del tiempo. La población de Ecuador en el 2010 no es igual a la población de Ecuador ahora en el 2020. Y por lo tanto, la frecuencia de enfermedad de la que sea en el 2010 comparada con la frecuencia de una enfermedad ahora en el 2020 es diferente. Y la única forma de saber si hubo un aumento o no en esas enfermedades es convertir los datos a porcentajes o a tasas y comparar tasas. No me sirve comparar números absolutos. Porque las poblaciones son dinámicas, hay personas que se desplazan a una comunidad o nacen en una comunidad, pero también hay personas que mueren o se van de la comunidad. Y cuando la población es dinámica, hay cierto tipo de medidas que tengo que utilizar. La otra cosa muy importante es esta. Muchas veces es difícil, muy difícil, trabajar con toda la población. Y como es difícil trabajar con toda la población, muchas de las medidas que se utilizan en investigación o en epidemiología se obtienen a partir de muestras de la población. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque la pregunta que uno siempre tiene que hacerse es, ¿esta muestra de la población con la que yo estoy trabajando es representativa? ¿Y cuáles son las dos características que debería tener una muestra de la población para que realmente pueda representar a toda la población y por lo tanto cualquier conclusión que saque de esa muestra sea una conclusión válida, una conclusión que puedo generalizar? Recuerden las elecciones de alcaldía hace algunos años en donde según donde hagas las encuestas, tenías un candidato ganador. El hacer encuestas telefónicas o por celular en Cumbayá no habla del comportamiento de la población de Quito. Por lo tanto, esa muestra no es una muestra representativa. Para que una muestra sea representativa debe tener dos características. La primera característica, el tamaño de la muestra tiene que ser adecuado. Por eso siempre se hacen cálculos de tamaño muestral. Mientras mayor el tamaño de la muestra, más me acerco a conocer lo que pasa en la población en general. Y si logro trabajar con toda la población, estoy haciendo un censo. Por lo tanto, en estadística el término de censo se utiliza cuando he logrado evaluar a toda la población, como en el Censo Nacional de Población y Vivienda. Si no he logrado trabajar con toda la población, eso no es un censo, es un muestreo. Y para que el muestreo sea adecuado, el tamaño tiene que ser suficiente, por eso hay fórmulas para calcular ese tamaño, y además
la forma de obtener a los miembros de esa muestra debe ser aleatoria o probabilística. Si la muestra no fue aleatoria o no fue probabilística, yo voy a tener información sesgada, es decir, información que me orienta hacia un lado u otro por la forma de obtenerla, pero no refleja a lo que pasa en la población en general. Ejemplos de sesgos. Esto es importante porque a veces los mismos científicos no lo tomamos en cuenta. Si yo quiero saber qué tan frecuente es una enfermedad en una población, por ejemplo en Quito, y yo solamente tomo información de los reportes de los hospitales, esa no es una muestra representativa. No todas las personas enfermas acuden al hospital. A veces hay gente que tiene la enfermedad, pero que no va al hospital porque tiene barreras de acceso, no puede pagar, no pudo transportarse al hospital o simplemente no quiere ir al hospital. Por lo tanto, siempre que analicemos información de la frecuencia de una enfermedad, hay que tomar en cuenta cuál fue la fuente de esa información. ¿Esa fuente es representativa o no? La adquisición de esos datos fue aleatoria, fue probabilística y por lo tanto refleja mejor lo que podría pasar en toda la población y lo puedo extrapolar, o hay algún tipo de sesgo. Ese sesgo ya nos pasó en esta pandemia. A inicios de la pandemia, nosotros solamente estábamos contando los casos graves de COVID-19 y teníamos el sesgo de pensar que todos los casos de COVID iban a ser casos, la mayoría, que requerían hospitalización o terapia intensiva o que te podían llevar a la muerte. Conforme fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta que había todo un iceberg sumergido de casos leves. ¿Qué es lo que pasó? Al inicio de la pandemia nos fijábamos solamente en el paciente que acudía a la emergencia de un hospital o a una terapia intensiva, y esa era nuestra imagen que teníamos de la epidemia. Pero después empezamos a buscar casos en los barrios, en las comunidades, y nos dimos cuenta de que, resulta que la cantidad de casos leves es mucho mayor y, sorpresa, además hay casos con la infección que no tienen nunca síntomas. Y eso cambia la forma en la que manejas la epidemia y cambia el tipo de intervenciones que vas a hacer. Por lo tanto, siempre hay que preguntarse, ¿estos datos que me están dando parten de un censo o parten de una muestra? Y si parten de una muestra, ¿esa muestra fue representativa? Doctor, en esta investigación que hizo, ¿a cuántas personas evaluó? ¿Y cómo seleccionó a esas personas? ¿Qué características tenía? Ese dato es importante porque eso también te va a decir a ti en el momento de reportar o hacer una nota cuánta confianza puedes poner en el momento de especificar o, mejor dicho, extrapolar ese dato a toda una población. Por eso es mucho mejor ser específico. Mientras más específico seas, mejor. En un estudio realizado a 38,000 personas que recibieron 2 dosis de la vacuna, se les midió o se midió el número de casos de COVID un mes después y se encontró que en los que no recibieron la vacuna hubo 85 casos de COVID, en los que sí recibieron la vacuna hubo 9 casos de COVID. Eso te da mucha más información para tomar decisiones que presentar simplemente 90% de reducción o 90% de eficacia con la vacuna de Pfizer. Y de hecho vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, esto es importante también cuando yo quiero comparar riesgos o cuando quiero buscar asociaciones. Retomemos el caso de la vacuna de Pfizer. Yo les había mostrado un slide en donde
estaba la noticia. Lo voy a compartir nuevamente. Ok, esta era la noticia. Pfizer afirma que los datos de su vacuna contra la COVID-19 muestran un 90% de eficacia. ¿Esta información es correcta? Sí, es correcta, pero ¿tengo todos los datos para poder interpretar adecuadamente la información? ¿O podría presentar esta información de otra manera? Fíjense ustedes en el texto. Ya en el texto de esta noticia, yo tengo algunos datos que podría utilizar para volver a hacer algunos cálculos. Me están diciendo que se han hecho estudios en un total de 43,000 participantes. En esos 43,000 participantes, encontraron 94 casos confirmados de COVID-19. Me están diciendo también que la evaluación de la eficacia para obtener este 90% la hicieron 7 días después de que las personas recibieron la segunda dosis de la vacuna. Y en otras palabras, me están diciendo el grado de protección que da la vacuna 28 días después de haber recibido la primera dosis. La palabra antídoto aquí no aplica. El antídoto se da para contrarrestar un veneno. Aquí estamos dando una sustancia que induce una respuesta de defensa del organismo para generar memoria. Eso de una vacuna. Antídoto es incorrecto. Me están hablando de datos de un estudio. Por lo tanto, esta no es información de efectividad, es información de eficacia. Y por lo tanto, hay que ser consistentes en el uso de la terminología. Si nosotros tuviéramos que reanalizar estos datos, ¿cómo lo haríamos? En primer lugar, yo iría a buscar la noticia original y tendría que ir a buscar directamente el comunicado de Pfizer. Y cuando yo busco el comunicado de Pfizer, me doy cuenta de que en realidad este primer análisis preliminar no se hizo con los 43,500 que se reportan en la nota, sino con un poco más de 38,000 pacientes. En realidad fueron 38,955 pacientes. Y también yo puedo ver qué midieron. Lo que midieron fue cuántas personas desarrollan COVID con síntomas. Por lo tanto, están evaluando enfermedad, no infección. Hagamos, por lo tanto, un reanálisis de estos datos. Denme un segundo. Ok. En otras palabras, lo que me está diciendo Pfizer es que he realizado un estudio en donde a partir de reclutar a 38,955 personas, esta es mi población. Esta población ha sido asignada a 2 intervenciones. A una intervención experimental, donde yo voy a recibir la vacuna, versus otra población que va a recibir el placebo y por lo tanto es mi población de control. ¿Ok? Estos recibieron placebo. Asumimos que la asignación fue en una razón de 1:1, es decir, por cada persona que recibió la vacuna, hay una persona que recibió el placebo.
Para simplificar los cálculos, no voy a trabajar con el número exacto, lo voy a hacer con 38,000, ¿ok? De manera que 19,000 personas recibieron la vacuna y 19,000 personas recibieron la inyección de solución salina. A estas personas se les dieron 2 dosis. A lo largo del tiempo, se les dio una primera dosis, fueron seguidas, a los 21 días se les dio la segunda dosis de la vacuna y a los 28 días se vio el número de casos de COVID que había en cada grupo. Eso es lo que nos están reportando. El seguimiento de un poco más de 38,000 personas, en donde la mitad recibieron la vacuna, la otra mitad no recibieron la vacuna. Los que recibieron la vacuna recibieron 2 dosis, una al inicio del estudio, otra 3 semanas después, y cuando ya pasaron 28 días, contaron cuántos casos de COVID había en cada grupo. ¿Qué se encontró? Que en el grupo que recibió la vacuna, yo tengo 9 casos de COVID. En el grupo que recibió el placebo, tengo 85 casos de COVID. ¿De dónde sale el 90%? El 90% sale de aquí. En el grupo experimental, en el grupo vacuna, yo tengo 9 casos en una población de 19,000 personas. Y en el grupo placebo o grupo control, yo tengo 85 casos en una población de 19,000 personas. Si las poblaciones son iguales, yo ya tengo datos de que la vacuna protege. De hecho, el número de casos de COVID en el grupo que recibió la vacuna es casi 10 veces menor que el número de casos en el grupo que no la recibió. Ya con estos números yo podría hacer un montón de cálculos. Por ejemplo, como cada caso de COVID fue un caso nuevo de COVID, yo voy a utilizar el término incidencia. Y como la incidencia requiere que yo haga divisiones, es una incidencia relativa. Porque yo voy a dividir el número de casos de COVID en la vacuna para la población en riesgo y voy a dividir el número de casos de COVID en el grupo placebo para la población en riesgo. Por lo tanto, yo estoy haciendo la división de 9 en 19,000 y la división de 85 en 19,000. ¿Ok? ¿Cuánto nos da esta división? En realidad yo puedo anular esto y básicamente me está dando 9 dividido por 85. 0.10. ¿Qué significa este 0.10? Significa que el riesgo de tener COVID en el grupo placebo era de 85 en 19,000. Comparado con el riesgo del otro grupo, este riesgo ahora se redujo apenas a 9 de 19,000. Si yo comparo en términos de porcentaje el riesgo de los vacunados comparado con el riesgo de los no vacunados, ¿a qué porcentaje corresponde? Corresponde al 10%. En otras palabras, ¿cuánto reduje el riesgo de COVID?
90%. De allí sale ese 90% de eficacia de la vacuna. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Pero alguien que no entiende de dónde salieron los cálculos podría pensar que el 90% de los que recibieron la vacuna no van a tener COVID. No es así. En realidad, apenas 85 de 19,000 tuvieron COVID en el grupo que no recibió la vacuna. Por lo tanto, el riesgo era muy bajo. Si te doy la vacuna, voy a reducir más ese riesgo, pero sigue siendo un riesgo muy bajo. Y esto después influye en temas como cuántas personas tengo que vacunar para que una se beneficie de esta vacuna. Tania, no sé si hay preguntas, porque si hay dudas, más bien yo quisiera pasar a abordar dudas o preguntas y responder directamente las preguntas. Listo. Sí, como tenemos unos controles de seguridad y estoy moviéndome de un taller a otro, por eso no tenía el micrófono activado. Muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo, por las ilustraciones que nos presentas. Y sí, les pedimos a nuestros asistentes que formulen sus preguntas. Pueden levantar la mano o pueden escribirlas en el chat para que nosotros pasemos enseguida pues a que Rodrigo nos siga preguntando. Estamos a 20 minutos de las 11. A las 11 tendremos la clausura, el cierre del Congreso Periodismo en Debate 2020 y entregaremos los premios al primer concurso de periodismo de frontera. Ok. Pues adelante, las personas que están aquí pueden preguntar, pueden comentar. Ok. Bueno, mientras tanto, no pude quedarme porque estaba con varios talleres al mismo tiempo, pero hay una cosa que, bueno, yo como he trabajado en periodismo de ciencia, a mí siempre me ha sorprendido desde Ecuador, ¿no? Que las fuentes científicas están generalmente cerradas, no están disponibles y de repente con la pandemia se vieron obligadas a hablar, se tenían que hablar porque si no, no teníamos ninguna respuesta. ¿Cómo ves tú esta adaptación de que de repente los científicos de ley tienen que hablar y también existen conflictos y versiones de opinión pública? Y De de ahí ya acuerdo. seguimos con las preguntas que ya están en el chat. Excelente. Bueno, yo creo que esta pandemia de alguna manera ha tenido algunas externalidades positivas y una de esas es obligar a diferentes actores que estaban involucrados o encerrados posiblemente en sus torres de marfil haciendo estudios, publicando para otras audiencias, nos obligó a tener que transmitir información en un lenguaje coloquial, en un lenguaje que todas las personas puedan entender. Y ahí es donde se ha visto una gran falencia. Yo creo que todavía falta muchísimo en educar a la academia, a los académicos y a los investigadores, en transmitir con mayor facilidad el conocimiento que van generando. Hace algunos años yo trabajaba para un proyecto de cooperación en donde teníamos un convenio con un medio de prensa escrita y nos pasaban las preguntas de los ciudadanos en torno a problemas de salud y teníamos el reto de explicar en 100 palabras sobre una enfermedad o un problema de salud. Como eran muchas preguntas, nosotros empezamos a repartir las preguntas de especialistas médicos. Fue un desastre. Porque, por ejemplo, una madre preguntaba, ¿qué es la infección de vía? ¿Qué es una cistitis? Le enviamos la pregunta al pediatra y el pediatra nos contestaba, la cistitis es un trastorno inflamatorio agudo producido por la colonización de gérmenes gram negativos en las paredes vesicales y que puede producir una serie de trastornos inflamatorios, bla, 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 bla. Nadie entiende eso. Entonces, fue todo un reto el transmitir en términos coloquiales, en términos del día a día, información que a veces puede ser muy difícil de comprender. Y yo creo que ahí hay que trabajar y hay que trabajar mucho,
porque muchas de las distorsiones que hay en la comunicación no se dan por quien hace de intermediario en la transmisión del mensaje. Por ejemplo, quien está haciendo una nota de periodismo o el reportaje. Muchas veces el problema se origina en la fuente de la información. Y ahí yo creo que hay que trabajar. Lo otro que me parece muy importante es, y aquí va un consejo, yo creo que a la larga del consejo más importante de todo este tiempo. Aprendamos a comunicar números utilizando frecuencias naturales. Es mucho más fácil entender datos como 9 de 19,000 personas vacunadas tuvieron COVID versus 85 de 19,000 personas no vacunadas. Parece más largo, pero eso automáticamente le permite a la gente entender la comparación. Cuando uno tiene que transmitir datos de riesgo, incidencia o tasas, siempre usen frecuencias naturales. 1 de cada 100, 2 de cada 10, 5 de cada 20, porque todos los humanos estamos acostumbrados a trabajar con números enteros. En cambio, si a mí me hablan de 0.5 en 1000, o de 5%, o de 0.05%, me perdí. No entiendo. Consejo, traten de llevar siempre estos números relativos como porcentajes, tasas, etcétera, a frecuencias naturales. 1 de cada 10,000 mujeres que se hacen mamografía no van a morir por cáncer de mama. Ok. Eso es más fácil de entender. Voy a ir leyendo algunas de las preguntas, si me permiten, para ir respondiendo, ¿sí? Sí, sí, por Sara favor, nos Rodrigo. pregunta, por Pamela también ejemplo. te va a ayudar con las preguntas si siguen apareciendo. Perfecto. Sara nos está preguntando en el chat, ¿cómo podemos interpretar los nuevos casos de COVID en Quito después de los 2 feriados pasados? Interesante pregunta. Aquí lo que nos interesa es evaluar una tendencia, ¿no es cierto? Queremos evaluar una tendencia. Como estamos hablando de una población que no ha cambiado, que es la población de Quito, probablemente hacer el conteo simplemente de los casos puede ser más que suficiente. Y eso ya nos permite ver si suben o bajan el número de casos. El problema que tenemos con el COVID-19 es que el número de casos diagnosticados depende del número de pruebas que se hacen. Y por eso es una buena idea ver también el número de pruebas que se hacen en relación al número de casos diagnosticados a lo largo del tiempo. Es la única forma de poder entenderlo bien. ¿Qué es lo que está pasando en ciudades como Quito? Y en el país en general. Está sucediendo que cuando reduzco las restricciones a la movilidad, mejor dicho, cuando aumento la movilidad y por lo tanto las personas pueden entrar en contacto unas con otras, aumenta también la posibilidad de que hayan contagios. Hay un tiempo que se llama tiempo de incubación. Es el tiempo desde que pasa, desde que entra el virus a tu cuerpo hasta que se presentan ya las manifestaciones o las molestias de la enfermedad. Ese tiempo de incubación, en el peor de los casos, es de 2 semanas. Y por eso nosotros normalmente vemos que cuando aumenta el número de contactos de personas y por lo tanto los contagios, unas 2 a 3 semanas después empiezan ya a aparecer los casos reportados en mayor número. Cuando una persona enferma no se agrava inmediatamente. Normalmente demora al menos una semana en agravarse y hospitalizarse y al menos una semana más en complicarse o morir. Y eso es lo que determina que normalmente hay una brecha de un mes entre un feriado y aumento el número de muertes. Y ese es el comportamiento que vamos a ver de aquí hasta el final de la pandemia. Aumento de contagios, 2 a 3 semanas después aumento en el número de casos y más o menos 4 o 5 semanas después aumento en el número de muertes. Es lo que estamos viendo ahora en noviembre a partir de lo que pasó en octubre, es lo que veremos en diciembre a partir de los feriados de noviembre y es lo que veremos hacia finales de enero y probablemente inicios de febrero con los feriados de Navidad y Año Nuevo. Gracias.
Otra pregunta dice de Fanny. Dice, buen día Rodrigo, por favor, ¿puedes aclarar la diferencia entre prevalencia e incidencia en la generación de datos? Sí. En la prevalencia, yo hago una división entre el número de casos que hay de una enfermedad, el número total de casos de una enfermedad, para la población que estoy estudiando, ¿sí? Para la población en riesgo. Por lo tanto, es como sacar una foto. Imagínate que tú tienes a toda tu familia y le sacas una foto, ¡pum! Y tú cuentas cuántos tienen lentes para saber cuál es la prevalencia de miopes que hay en tu familia. Divides el número de los que tienen lentes para el número total de miembros de tu familia. Eso es la prevalencia. Es una foto. La incidencia, en cambio, es grabar un video. Tú grabas un video, por ejemplo, de los niños de la familia y los vas siguiendo en el tiempo para ver cuántos de ellos después terminan con lentes. Y tú vas contando el número de casos nuevos que hay en un periodo de tiempo. Por lo tanto, para un estudio de prevalencia, yo puedo hacer una encuesta o correr una encuesta, hacer un estudio de corte transversal o una foto. Para un estudio de incidencia, yo necesito dar seguimiento a lo largo del tiempo a la población. Y eso normalmente es más difícil. A menos que todas las enfermedades o los casos que aparezcan siempre sean nuevos. Ejemplo, en la apendicitis es bien difícil que una persona le dé 2 veces la apendicitis. Sí hay casos, pero es rarísimo. Por lo tanto, cada caso de apendicitis es un nuevo caso. Y ahí en realidad estás hablando de incidencia de apendicitis. En la diabetes tú podrías hacer las dos cosas. Tú podrías ver cuántos casos en total tengo de diabetes en mi población ahora, o yo podría ver a la población sin diabetes, seguirla en el tiempo y ver cuántos casos nuevos aparecieron. De hecho, podría reportar las dos. Pero la diferencia clave está en cómo obtengo los datos. La prevalencia es sacar una foto prácticamente o hacer una encuesta y contar casos de la enfermedad para el total de la población. La incidencia, en cambio, es seguir a una población que no tiene la enfermedad para ver cuántos casos nuevos de la enfermedad aparecen en el tiempo. Son dos conceptos diferentes.